Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Junto con la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC y la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, le damos la bienvenida al webinar Datos Seguros, Negocios Exitosos, Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador. Tengo el gusto de presentarles a Andrés Vega, abogado con experiencia en Derecho Penal, Constitucional y Digital. Actualmente se desempeña como coordinador legal y de asuntos regulatorios en la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, donde impulsa acciones coordinadas entre la academia, el sector público y privado con la finalidad de transformar digitalmente el Ecuador. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a ustedes, a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Desde la CITEC siempre es importante tener estos espacios un poco para compartir qué conlleva todo esto de la tecnología, sobre todo ahorita en auge de los datos personales. Me permitiré compartir una pequeña presentación. Perfecto. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, Correcto. Muchas gracias. Bueno, un poco para hablar de antecedentes de la Ley de Protección de Datos. Creo que es importante empezar por el comienzo, como dicen. La protección de datos personales se ha vuelto una necesidad fundamental en el mundo actual por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Eh, no Van a es decir que que no... estoy bien. Perdón, ¿me decían algo tal vez? No, perfecto, continúo. No porque no se almacenaban datos de manera física o los típicos archivadores que muchas empresas mantenían esta área de archivo, sino porque lógicamente esta digitalización lo que hizo fue que estos datos crezcan muchísimo en volumen. Hay un mayor volumen de datos personales. Unas cifras de la IAPP, que es la International Association of Privacy Professionals en Estados Unidos, decía que el 65% de encuestados en Estados Unidos, por ejemplo, no sentía que sus datos personales eran tratados de forma segura o no conocían la finalidad de este tratamiento. La verdad es que la protección de datos no es un tema que empieza ahora. De hecho, ya en el caso ecuatoriano, la Constitución del Estado, en el artículo 66, numeral 9, establecía como derecho, bueno, o establece más bien dicho como derecho ciudadano la protección de datos de carácter personal, lo que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, como su correspondiente protección. Eh, el artículo 21 también de la Ley de Estadística hablaba ya de que los datos individuales que se obtengan para efectos de estadísticas y censos van a ser protegidos o se va a anonimizar a los dueños de estos datos. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos de igual manera. Y actualmente la Ley Orgánica de Datos Personales en el Ecuador vigente desde el 26 de mayo del 2021, es decir, hace 2 años atrás. Siendo así, ¿cuál es el gran revuelo o por qué existe ahora este revuelo de protección de datos personales? Un poco porque nos pasó la ecuatoriana, me gusta decirlo, y me incluyo lógicamente en este grupo. ¿Por qué? Pues a pesar de que ya existía normativa que protegía los datos personales, no existía como tal una obligación o disposición de adecuarnos a ella. ¿Por qué? Porque no había en vigencia un régimen sancionador. Lo que acaba de entrar en vigencia el pasado 26 de mayo del presente año no es la ley como tal, sino la vigencia de su régimen sancionador. La ley preveía estos 2 años un poco para permitir que las empresas se vayan adecuando o acostumbrando a la protección de datos, pero lógicamente, y nos incluimos muchos de nosotros, no lo habíamos tomado tan en serio hasta que llegó este punto que llamamos también la hora cero, en donde podrían existir sanciones. Ya explicaremos un poco más adelante estas sanciones, cuál es el panorama en sí mismo a nivel de autoridades de protección de datos en el Ecuador. Pero sí, hay que aprovechar este espacio que aún tenemos de laxitud, por así decirlo, o inoperancia de nuestras autoridades, de cierto modo, para
irnos adecuando a proteger los datos personales. Entonces, sabiendo esto, vamos a ir a los conceptos básicos dentro de la protección de datos. Primero que nada, quisiera abordar qué es como tal, ¿no es cierto?, un dato personal. Un dato personal es todo aquel que permite identificar o hacer identificable a una persona natural. Es importante esto de persona natural, pues esta normativa no va a extender su amparo a difuntos, por ejemplo, a pesar de que la ley habla de que si es que se están tratando datos de personas difuntas, los sucesores de esta van a ser los encargados de velar por el tratamiento que se esté dando sobre estos datos. No aplica tampoco a personas jurídicas. Las empresas como tal no tienen datos personales, es decir, el RUC y tal no es un dato personal. Los datos anonimizados, esto quiere decir, con datos anonimizados nos referimos a cuando tenemos datos en donde no se puede identificar a su titular. Por poner un ejemplo, hay muchas bases de datos que tienen tachada con una X los nombres, números de cédula y demás, y simplemente nos muestran la información relevante que necesitamos, no sé, para un estudio de mercado, quizá conocer las edades de cierto sector y demás, pero están anonimizados todo lo que conlleva datos personales como tal. Tampoco protege la ley de datos personales actividades periodísticas y contenidos editoriales, datos personales o, sí, está bien dicho, datos personales cuya tratamiento se encuentre un poco reglado por una normativa específica de igual o mayor jerarquía, nos dice la ley, sobre todo en materia de gestión de riesgos, desastres naturales y seguridad y defensa del Estado, y datos o bases de datos establecidos para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales. Entonces, básicamente, por regla general, un dato personal es aquel que identifica a las personas naturales y que no se encuentran, digamos, dentro de las excepciones que acabamos de mencionar. Ahora bien, para ir entendiendo los actores, que es un tema muy importante porque la ley habla de actores concretos que también ya repasaremos, ¿quién es el titular de los datos personales? Esto es muy importante. A pesar de que en nuestro día a día, ¿no es cierto?, como personas hacemos la entrega de nuestros datos a muchísimas empresas para X o Y finalidades, debemos recordar que seremos nosotros los titulares de nuestros propios datos personales, así hagamos la entrega de esto, ¿cierto? Mi nombre es mío, mi número de cédula es mío, mi correo electrónico, mi teléfono celular son míos. No es que por entregarlos pasan a ser parte del patrimonio o activos de cierta manera de la empresa a la que estoy entregando. Ahora bien, he utilizado esta palabra tratamiento de datos mucho. ¿Qué es tratamiento como tal? Es básicamente cualquier manipulación de estos datos. Una definición más técnica dice que es cualquier manera automatizada, semiautomatizada o no automatizada de recogida, registro, comunicación, organización, indexación, extracción, adaptación y todos los verbos que se nos pueda ocurrir con esta información. Para hacerlo simple, es cualquier manipulación a la información, ¿correcto? Entonces, para manipular datos personales, y ya aquí estamos entrando un poco al meollo del asunto, nosotros como empresas necesitaremos el consentimiento por parte del titular de dicha información. Este consentimiento, según el artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, debe tener o cumplir con 4 características. Debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Entonces, un poco para ir desglosando estas definiciones, ¿qué queremos decir con un consentimiento libre? Pues que no esté condicionado ni posea vicios de consentimiento. El error, fuerza y dolo, que se llama jurídicamente, no es un consentimiento libre si es que me apuntan con una pistola para que acepte el consentimiento, ¿correcto? O si es que estoy bajo una amenaza, por ejemplo, no va a ser un consentimiento libre. Específico, es decir, que debe estar ligado a uno o varios fines concretos. Es decir, yo no puedo pedir a una persona la autorización para utilizar sus datos personales a secas, ¿correcto? Siempre debo ligarlo a una razón por la que lo voy a utilizar. Debe ser informado. Con informado nos referimos a que la persona que da su consentimiento debe entender claramente las condiciones, medios
y finalidades del tratamiento que estamos solicitando e inequívoco. Es decir, que no deje duda alguna sobre el alcance de la autorización que nos están dando. Y aquí es importante abrir el debate, pues sé que quizá a muchos de ustedes les ha llegado notificaciones de cualquier tipo de empresa, sin importar si es un retail, si es una aseguradora, si es algún banco o alguna entidad financiera, en donde dicen, por ejemplo, que si usted no acepta su política de datos personales, no podrá continuar utilizando su servicio, por ejemplo. Aquí, ¿por qué lo menciono y abro debate? Me pareció muy interesante, pues, por cómo estipula la ley, este consentimiento no sería libre, ¿correcto? Me están condicionando a utilizar el servicio para dar mi consentimiento. Tenemos todavía este tipo de pequeños vacíos a nivel normativo, pues no tenemos todavía un reglamento de la ley de protección de datos que nos dé luces de cómo la autoridad va a visualizar o hacer posible en la práctica este tipo de cosas, pero estoy seguro que muchos de ustedes les ha pasado. O, por ejemplo, la política de protección de datos que muchas personas implementan, se trata de marcar un check, ¿no es cierto?, en un texto que dice acepto la política de protección de datos y que mis datos sean utilizados con X, Y y Z fin. Sin embargo, nos queda la duda, ¿no es cierto? ¿Cómo puede saber la empresa a través de este check quién está dando el consentimiento? Si es que alguien accedió a mi celular, pues yo no lo estaba viendo en ese momento y dieron un consentimiento, ¿es este válido? O quizá no está ligado ni siquiera a algún correo electrónico que podría hacer parecer que yo di el consentimiento, sino era una página web libre. Ya veremos cómo todas estas implicaciones, ¿no es cierto?, podrían acarrear algunas sanciones por parte de la Autoridad de Protección de Datos. Y desde la Cámara de Innovación y Tecnología siempre vamos a creer que el consentimiento va a ser válido siempre y cuando se verifique en efecto que se cumplen obviamente las condiciones de la ley y que es la persona la que lo está dando. Puede ser por medios digitales o físicos, no hay problema, pero sí que existe esta verificación de identidad, de si es en serio el titular de esos datos quien nos está facultando a utilizarlos. Aquí es importante también mencionar eh, esto que hablaba de que debe ser específico relacionado a los fines, porque pues si es que yo solicito permiso de los titulares para usar sus datos personales para hacerles llegar ofertas comerciales y nada más digo ofertas comerciales en el instrumento, solo podré utilizar esos datos para esa finalidad específica. Si es que en vez de enviar ofertas comerciales, yo utilizo los datos personales del titular para cualquier otra finalidad, digamos, no es una oferta comercial, sino la invitación de la celebración de 50 años de fundación de una empresa, por ejemplo, estoy faltando a la ley. Entonces es muy importante que cuando hagamos esa recogida de consentimiento, se establezcan claramente cada uno de los fines, por más pequeños que nos puedan parecer, por los cuales están recogiendo o se van a tratar estos datos personales. Antes de continuar, les pido también que si tienen preguntas, inquietudes, las escriban en el chat. Estoy seguro de que al final habrá un pequeño espacio para sus dudas y podremos irlas resolviendo. Ahora bien, avanzando un poco, ¿quiénes son los actores dentro del ecosistema de la protección de datos? La ley nos habla del responsable, encargado, delegado de protección de datos, la autoridad de protección de datos, el titular y el destinatario. ¿Qué son cada uno de estos? Vamos a empezar por la más fácil, que es la Autoridad de Protección de Datos. Es la autoridad pública independiente encargada de supervisar la aplicación de la ley, el reglamento que se expida y demás. Es el llamado Superintendente de Protección de Datos, que todavía no existe en el Ecuador. A finales del mes pasado, desde Secretaría Jurídica de Presidencia de la República, salió la terna designando a las posibles autoridades, está en el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, a pesar de que se podría elegir a la Autoridad de Protección de Datos en este año, el proceso legal solicita que la posesión de este se realice a nivel asamblea y lógicamente por la coyuntura actual quizá no se dé, no lo sabemos, pero sin asamblea es complicado que se dé esta posesión y por lo tanto es esperable que no contemos con una Autoridad de Protección de Datos de este año.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto que lo menciono ahora? Va a ser un poco inaplicable, por así decirlo, las medidas o sanciones en la ley por el momento. Por eso decía que es el tiempo de aprovechar este tema y irnos adecuando. Pero bueno, quería nada más mencionar eso. Además, nos encontramos con el titular, que bueno, ya lo explicamos, es la persona que nos otorga los datos personales para que hagamos el tratamiento. Tenemos el destinatario, que es la persona natural o jurídica que ha sido comunicada con datos personales. Ya veremos más o menos este alcance. Tenemos al responsable de protección de datos personales, que es la persona natural o jurídica, sea pública o privada, porque ojo, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos también aplica para el sector público, u otro organismo que solo o conjuntamente decide sobre la finalidad y el tratamiento de datos personales. El encargado, que es quien solo o conjuntamente a nombre del responsable de datos personales también realiza esta labor de tratamiento. Y el delegado de protección de datos personales, que es básicamente una especie de oficial de cumplimiento de la ley de protección de datos personales dentro de la empresa. Es algo así como un auditor externo que se encarga de velar y supervisar el cumplimiento de la ley dentro de la empresa y cooperar con la autoridad de protección de datos personales en caso de que existan incidentes, vulneraciones y demás. Ahora, vamos a poner un ejemplo para ir entendiendo estas figuras. Pongámoslo a nivel de un negocio de venta, ¿cierto? Yo, como gerente de la empresa, ¿no es cierto?, representante legal, soy el responsable de protección de datos de todas las personas que me brinden autorización para su tratamiento. ¿Por qué? Porque lógicamente en mí recae que se apliquen ciertas políticas, ciertos protocolos y se maneje la información de forma correcta. ¿Quién sería el encargado? La persona que yo como autoridad empresarial designe, ¿no es cierto? O le dé esta labor de también velar por el cumplimiento de protección de datos personales. En ese sentido, si es que yo designo, por ejemplo, a un trabajador cuya labor va a ser específicamente el velar con que se hagan estos consentimientos de buena forma y demás, bueno, este será el encargado de protección de datos dentro de mi empresa. ¿Puede existir una confusión con el delegado de protección de datos? Más o menos, como les decía, este delegado es este oficial de cumplimiento, auditor externo que aún no sabemos, pues no existe un reglamento, pero en versiones o borradores que estaban circulando de este reglamento hasta abril, se establecía un número mínimo de trabajadores para que exista un delegado de protección de datos en una empresa. Entonces, como criterio inicial, podemos decir que no todas las empresas van a tener la obligación de contar con un delegado de protección de datos como tal, sino únicamente estas dos figuras de responsable y encargado. Entendiendo esto y ahora sí, yendo un poco a los ejemplos, digamos que yo tengo una empresa de comercio, ¿cierto? Yo soy cajero en esta empresa. Como cajero, yo cojo los datos personales de las personas. Puede ser para facturación, que como veremos, ya que es una necesidad jurídica, para temas de facturación yo no necesitaré consentimiento alguno por parte de los titulares, pero digamos que también recojo estos datos y les hago firmar un formulario para que puedan recibir al correo electrónico que me están proporcionando ofertas comerciales que pueden salir, ¿cierto? Yo en ese modelo sería destinatario, responsable, encargado o delegado. ¿No es cierto? En ese sentido, yo podría ser una especie de encargado de protección de datos, a pesar de que no me están dando esa facultad directamente desde el responsable. Yo, como mi labor conlleva el tratamiento de datos personales, ya me vuelvo en un pequeño encargado de su protección. Si es que algo sucede con esos datos personales, lógicamente yo como cajero no tendré la obligación de activar las demás medidas que ya veremos. Sin embargo, sí está en mi responsabilidad, ¿no es cierto?, cuidar esos datos y una de las obligaciones para con las empresas es firmar acuerdos de confidencialidad con todos aquellos colaboradores que puedan tratar datos personales. Entonces, ¿cuándo es legítimo tratar datos personales? ¿No es cierto? Bueno, la ley nos da, literalmente nos numera, ¿no es cierto?, cuándo es legítimo tratar datos personales. El primero de ellos es cuando tengamos el consentimiento, ¿no es cierto?, del titular, que ya lo hemos repasado.
es legítimo tratar datos cuando responsable del tratamiento esté cumpliendo con una obligación legal. Por ejemplo, no necesariamente debe derivar de una norma, pero yo suscribí un contrato, ¿no es cierto?, con una persona en donde debo utilizar sus datos personales, no sé, para ponerlos en una pancarta publicitaria, porque eso dice el contrato, que ponga sus datos, es un abogado, por ejemplo, como yo, que quiere aumentar su clientela y quiere poner su foto, su nombre y su número de contacto en una pancarta. Entonces, por cumplimiento de esa obligación legal que yo adquirí con el contrato, lógicamente voy a tener autorización para tratar esos datos. Además, cuando sea realizado por el responsable del tratamiento por una orden judicial, observando, dice la ley, los principios presentes en la misma. Lógicamente, si recibo una orden de una autoridad competente, debo hacer entrega de estos datos, que también es una forma de tratamiento, que el tratamiento de datos personales se sustenta en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos que deriven de una ley. Esto está obviamente orientada más al sector público. El quinto es para la ejecución de medidas precontractuales, siempre y cuando lo haya solicitado el titular de los datos personales, o parecido al punto 2, para el cumplimiento de obligaciones contractuales entre el responsable y el titular de estos datos. Es decir, ¿a qué nos referimos con estas medidas precontractuales? Bueno, pues quizá el titular me dice: para hacer determinado contrato, te doy la autorización para que accedas a mi número de cédula, investigues mi número de teléfono, incluso en ciertos contratos incluyen antecedentes penales antes de la firma de un contrato, ¿no es cierto?, como habilitantes. Entonces, en ese caso también podré tratar legítimamente estos datos para proteger intereses vitales del interesado de otras personas. Aquí me gusta poner un ejemplo concreto que salía justamente en otra charla, un poco de datos personales relacionado a la salud, en donde me preguntaban los médicos muy preocupados porque los datos de salud son datos sensibles. ¿Qué pasa si una persona llega a emergencias mal herida, ¿no es cierto? Y no puedo contar con el consentimiento de esa persona para levantarle la historia clínica, revisar su historia clínica y demás, y me toca intervenirle de vida o muerte, pues la ley va a facultar, lógicamente, para proteger estos intereses vitales del interesado o de terceras personas, tratar los datos sin tener consentimiento. Además, para tratamiento de datos que consten en bases de datos de acceso público, no necesitaré consentimiento alguno y van a ser legítimos. Y para satisfacer un interés legítimo del responsable de tratamiento, siempre que no prevalezca el interés de derechos fundamentales de los titulares al amparo de lo dispuesto en la normativa. Esto del interés legítimo es un poco ambiguo, sinceramente nos deja a veces muchas más dudas, ¿no es cierto?, que certidumbre, pero también hay como repasar. ¿Qué es esto del interés legítimo, ¿no es cierto? Nos dice la ley que únicamente podrán ser tratados los datos que sean estrictamente necesarios, perdón, para la realización de este fin o interés legítimo. Yo ato aquí el ejemplo, ¿no es cierto?, también de la facturación. Es un fin legítimo facturar, ¿no es cierto?, como empresa. De hecho, es una obligación, no solo un fin. Entonces, si es que yo voy a tratar datos personales para la elaboración de facturas, reportes contables o demás, yo entendería, ¿no es cierto?, como uno de los intereses legítimos que se refiere a la ley. Cuando se tratan los datos de esta forma, como no se tiene consentimiento por parte del titular, nos dice la ley que el responsable deberá garantizar que el tratamiento sea transparente, es decir, mira, a pesar de que no diste autorización, yo traté tus datos para este fin. O se me ocurre en la ejecución de un contrato, ¿no es cierto? Me pide una persona para realizar la entrega, le envié por flete, ¿no es cierto?, ciertos productos, no le había pedido su consentimiento para traspasar, ¿no es cierto?, información para que le llegue los productos. Me olvidé de solicitarlo, sin embargo, es un fin legítimo, pues tenemos un contrato que establecía que le iban a llegar esos productos y por tanto sería legítimo pasarle los datos personales, por ejemplo, de contacto a la persona para que le lleguen bien sus productos. Además, nos dice la ley que la Autoridad de Protección de Datos podrá requerir al responsable un informe con
los riesgos que se evaluaron para la protección de datos, en el cual se verificará si no hay amenazas concretas en estos tratamientos con fines legítimos. Ahora bien, ¿qué derechos posee el titular de datos personales? Tiene una gran lista de derechos que se atan a las obligaciones que tienen las empresas, como veremos más adelante. El primero de ellos es derecho de información. Es bastante amplio el derecho de información, pues dice que el titular de datos personales eh, podrá conocer, ¿no es cierto?, los fines con los cuales se está tratando su información personal, que ya habíamos visto, la base legal para su tratamiento, los tipos de tratamiento que se está realizando con su información, es decir, si es una indexación, si es tal vez una recopilación de estos datos. Tiene también derecho a saber el tiempo, ¿no es cierto?, de conservación de datos personales. La verdad es que la ley no establece un tiempo mínimo, digamos, en donde yo use datos personales. Sé que el reglamento lo va a abordar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el titular de datos puede preguntar por esta información y va a ser una obligación de las empresas el otorgarle toda esta información. La verdad es que no quiero ahondar mucho en toda la información a la que el titular puede acceder, más por un tema de que en el articulado son cerca de 15, 16 o más numerales. Sin embargo, está ligado al consentimiento informado del que ya habíamos hablado. Además, tiene derecho de acceso. El artículo 13 nos dice que tiene derecho a conocer y obtener gratuitamente del responsable de tratamiento todos sus datos personales. Tiene derecho a que se rectifiquen o actualicen estos datos, ¿no es cierto? Tiene además derecho a la eliminación de estos datos, cosa que tiene un factor interesante a tomar en cuenta, y es que no es que siempre va a poder tener o acceder a este derecho de eliminación de datos personales. La ley nos dice que el titular de los datos va a tener derecho a que se eliminen siempre y cuando el tratamiento no cumpla con los requisitos establecidos. Como les había comentado, yo solicité autorización para tratar los datos personales de determinada persona para razones comerciales y resulta que los estoy utilizando para aplicarlos en una inteligencia artificial dentro de mi empresa, por ejemplo. También cuando el tratamiento no sea necesario o pertinente para cumplir la finalidad que le pedí. Entonces, si es que yo le pido, por ejemplo, una autorización para guardar datos personales, no puedo enviarle correos, ¿no es cierto? Y si lo estoy haciendo y estoy tratándolos de esa manera, el titular podrá decir, eliminen mis datos personales, ¿no es cierto? Además dice cuando haya vencido el plazo, ¿no es cierto?, de uso o dispuesto para el tratamiento de estos datos. Como les digo, ahora depende mucho de qué pongamos nosotros en este consentimiento. Autorice usted que se utilicen sus datos por X número de años, por ejemplo. Sé que la ley debería realizar una presunción a través del reglamento, pero todavía no existe el mismo. Cuando el tratamiento afecte derechos fundamentales o libertades individuales del titular, y cuando se revoque el consentimiento, ¿no es cierto? Una persona por escrito puede revocar a la empresa que está tratando sus datos personales o persona natural el consentimiento si es que así lo desea y no quiere que se traten sus datos, para lo cual luego de revocado podrá pedir su eliminación. Tiene derecho también a la oposición, es decir, puede oponerse o negarse al tratamiento de los datos personales que se están dando. Igual existen causales para lo mismo. Eh, Puede hacerlo siempre y cuando, en primer lugar, no se afecten derechos o libertades fundamentales de terceros y así lo permita la ley, ¿no es cierto? Cuando el tratamiento de datos personales tenga eh, como único objeto, por ejemplo, la mercadotecnia, dice la ley que puede oponerse a que se utilice esto, y cuando sea necesario su consentimiento para el tratamiento como consecuencia de que existe un interés legítimo, ¿correcto? Otro de los derechos es la portabilidad,
que un poco sé que todos también quizá lo han vivido, este tema de estoy en una operadora móvil y quiero pasarme a otra, tienen derecho a que se les haga la entrega de estos datos personales y pasarlos o transmitirlos, ¿no es cierto?, a otra empresa. La ley también aquí nos deja un pequeño agujero, por así decirlo, y dice que la autoridad de datos personales será la competente en emitir la reglamentación o las vías por las cuales esto se va a realizar. Tiene derecho también a que se suspenda el tratamiento de datos personales. Quiero poner un ejemplo un poco más fácil o palpable para entenderlo. Si es que, por ejemplo, yo estoy pidiendo que se rectifiquen o actualicen mis datos, como dice el número 3, también puedo pedir que mientras estos se rectifiquen, ¿no es cierto?, se suspenda su tratamiento hasta que estén corregidos. Y tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. Es muy interesante la inclusión de este numeral, pues como muchos de ustedes se darán cuenta, está haciendo referencia a las inteligencias artificiales o a las tomas de decisiones automáticas basadas en machine learning y demás. No quiero profundizar mucho en eso, es un mundo completamente aparte. Sin embargo, es interesante conocer que las medidas que se apliquen a nivel empresarial para cumplir con la ley de protección de datos no podrán únicamente basarse en chatbots o decisiones que se hagan a través de algoritmos, sino que el titular puede solicitar que un humano, por así decirlo, atienda sus peticiones y analice, ¿no es cierto?, y motivadamente le dé respuesta sobre sus solicitudes. Ahora, atándolo a las obligaciones de las empresas, justamente son las mismas, pero en sentido inverso, ¿correcto? Si es que uno de los derechos era el derecho de acceso, la obligación por parte de la empresa va a ser dar acceso, ¿cierto? Dice la ley que el responsable de datos personales deberá establecer métodos razonables que permitan el ejercicio del derecho de acceso a los individuos y esto debe ser atendido en 15 días. Entonces, una de mis obligaciones va a ser, quizá en el consentimiento informado, si quiero hacerlo de una vez o aprovechar que ya me están dando un consentimiento informado para explicarle todo esto, decirle, mira, este es el mecanismo por el cual tú puedes acceder a los datos. Tienes que escribirle un correo a este contacto, yo qué sé, datos personales @empresa.com.es y a través de él tu solicitud va a ser respondida en los 15 días. Para la rectificación, justamente la obligación va a ser rectificar. De igual manera, dice que el responsable de tratamiento, luego de recibir una solicitud y evaluada, deberá atender la solicitud de rectificación en un plazo de 15 días. De igual manera, en eliminar la ley da 15 días. Y en la suspensión de tratamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones, igualmente tendrá que hacerlo en 15 días. Un poco 15 días es el marco general que ha establecido la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, estas no son las únicas obligaciones que tienen las empresas que traten datos personales. Estas están atadas, como lo había dicho, a satisfacer los derechos ya repasados de los titulares de datos personales y además buscan eso, ¿no? Dar las garantías suficientes para que las personas puedan hacer valer sus derechos frente a las empresas en caso de que los mismos sean vulnerados o consideren que sean vulnerados. Ojo que estas solicitudes también deberán estar motivadas y si no lo están, hay esta opción de negativa. Esta interacción de titular, empresa, autoridad queda pendiente de transar de mejor manera con el reglamento. Sin embargo, hay que entender, y esto lo quiero dejar claro, que no porque me pidan, ¿no es cierto?, eliminar un dato, yo tengo que cumplirlo en 15 días y ya está. Va a tener este proceso de análisis y análisis jurídico por un lado y técnico de cómo se hace, por qué se hace y demás. Ahora, hay otra serie de obligaciones, ¿no es cierto?, que están más atadas a las medidas a implementar, ¿no es cierto?, por parte de las empresas para proteger o brindar seguridad a los datos personales, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que la ley dice que el responsable o el encargado de datos personales deberá implementar procesos de verificación, evaluación, valoración continua y permanente de la eficiencia, eficacia y efectividad
medidas de carácter técnico que tome para proteger los datos de las personas. Además, deberá implementar evaluaciones periódicas para ver cómo se está realizando este tratamiento y otras medidas que puedan mitigar el impacto del uso de datos personales que se está dando a nivel empresarial. Estas medidas, nos dice la ley, lógicamente van a ser evaluadas según la capacidad, tamaño y demás de la empresa, ¿no es cierto? No es lo mismo una empresa que tiene un gran volumen de datos personales como puede ser un negocio de retail o una empresa que da servicios, por ejemplo, B2B, y la cantidad de datos personales que maneja es menor, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin embargo, es muy importante ir implementando estas medidas. La ley dice que entre las medidas que se podrían tomar son medidas de anonimización, pseudonimización o cifrado de datos personales. Eh, Guardar la información de esta forma en las bases de datos para garantizar que, por ejemplo, existe un ataque informático, no se acceda a toda la información, sino los datos personales de las personas estén debidamente protegidos. Además, dice que pueden implementar medidas dirigidas a mantener la confidencialidad, integralidad y disponibilidad permanente de los sistemas y servicios del tratamiento de datos personales y además de forma rápida en caso de incidentes, nos dice la ley. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser algún software, algún sistema informático, ¿no es cierto?, que nos permita proteger de mejor manera los datos. Si es que todavía existe, por ejemplo, una empresa que mantiene sus datos personales en archivadores físicos y demás, estas medidas pueden ser, por ejemplo, solo el encargado de protección de datos tiene la llave de ese archivo, hay cámaras que vigilan quienes ingresan, hay algún protocolo específico dentro de la empresa para cuando un tercero quiere acceder a este archivo y demás, ¿no? Además, dice que el responsable y encargado de tratamientos de datos personales, ¿no es cierto?, podrá acogerse a estándares internacionales de protección de datos para una adecuada gestión de riesgos, ¿no es cierto?, en la protección de derechos y libertades, así como para la implementación, nos dice la ley, y manejo de sistemas de seguridad de la información. Es un poco extraño este artículo, ¿y por qué? ¿Por qué lo digo? Pues dice, podrán acogerse, ¿no es cierto? Es decir, a diferencia de las otras que van un poco de cajón, por así decirlo, son obligatorias, este dice que las empresas podrán hacer. La lógica de este articulado es que quizá, ¿no es cierto?, la Autoridad de Protección de Datos otorgue alguno que otro incentivo si es que las empresas efectivamente deciden aplicar, ¿no es cierto?, o certificarse. Tengo una certificación ISO, ¿no es cierto?, en protección de datos y demás, lo que prueba que mi empresa es preocupada por la protección de datos. Sin embargo, esta medida es, por así decirlo, la rezagada o la última que dice que nos brinda la ley, ¿cierto? Sin embargo, es importante tomarla en cuenta porque, lógicamente, los estándares internacionales van muy apegados a nuestra normativa, a pesar de que una obligación facultativa, por así decirlo. Si es que, ¿no es cierto?, cumplimos un estándar internacional, es lógico que también estaremos cumpliendo con la ley de datos personales. Ahora bien, voy a hablar de la transferencia de datos personales. ¿Es posible que yo, ¿no es cierto?, como empresa, transfiera a otra los datos personales? La respuesta es sí, pero hay algunas condiciones. Entonces, los datos personales, ¿no es cierto?, podrán transferirse o comunicarse a terceros cuando se realice por cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones entre responsable y destinatario. Un ejemplo común, ¿no es cierto? Yo soy una empresa que tengo un sistema de facturación electrónica manejado por otra empresa. Entonces, lógicamente, y avisándole al titular, no se olviden que el titular siempre en el consentimiento informado debe conocer todo esto, podré yo comunicarle esta información a la otra empresa para que realice el trabajo por el que le estoy contratando, ¿no es cierto? Eh, Dice la ley, ¿no es cierto?, que no se va a considerar transferencia o comunicación en caso de que el encargado acceda a datos personales para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento de datos personales. ¿No es cierto? Es básicamente el ejemplo que acabo de dar. Un poco más aterrizado, hay que hacerlo lógicamente con el suficiente blindaje jurídico, un contrato de por medio, ¿no es cierto?, en donde yo manejo los datos de esta empresa y
le garantizo su protección y demás. Obviamente, a través de este contrato, ¿no es cierto? No existe una transferencia como tal, pues el responsable le está dando a este encargado esta facultad de tratar los datos personales. Es importante, y aquí vuelvo a recalcar, que cada vez, ¿no es cierto?, que yo transfiero estos datos personales o, bueno, hago disponibles estos datos personales, deberé yo hacer un acuerdo de confidencialidad con las personas que tienen acceso. ¿Por qué? Pues es un blindaje también para la empresa de evidenciar que está cuidando los datos personales y que en caso de que exista una vulneración, será por X, Y o Z colaborador, ¿no es cierto? Y si es que llega a suceder, podría ser un buen argumento de defensa entre las autoridades de datos personales. Bueno, ahora vamos a lo que a muchos preocupa, ¿no es cierto?, que es el régimen sancionatorio, porque es bastante fuerte, ¿no es cierto? La ley nos dice que incurrir en faltas de cualquier tipo puede acarrear sanciones que, según su gravedad, oscilan entre el 0,1 al 1% del volumen de negocio correspondiente al ejercicio económico del año anterior. ¿Qué es importante mencionar aquí? Las faltas leves, ¿no es cierto?, oscilan del 0,1 al 0,7% y las faltas llamadas graves oscilan del 0,7 al 1%. ¿Qué es volumen de negocio? La cuantía resultante de la venta de productos o prestación de servicios realizado por operadores económicos previa deducción de IVA y otros impuestos relacionados con la actividad. Es decir, ventas totales del ejercicio anterior. Es una sanción, son sanciones, de hecho, bastante fuertes. ¿Qué incluyen estas sanciones? Hay un capítulo obviamente específico en la normativa que las trata a profundidad, pero incumplir las obligaciones que tiene tanto el responsable como el encargado, como el delegado de protección de datos, acarrea sanciones. Por ponerles un ejemplo, una sanción es justamente esta, no tener acuerdos de confidencialidad con las personas que vayan a tratar datos personales. Otra sanción es no haber implementado esta evaluación de cómo se están tratando los datos personales para mitigar su impacto y demás, entre, entre otras que no quisiera repasarlas todas a detalle, pues están muy relacionadas a todas las obligaciones que ya hemos visto, pero es importante tomar en cuenta que los datos personales, siendo algo tan serio, ¿no es cierto?, conllevan también estas sanciones muy serias. Y no es que queda en el 0,1 al 1% de volumen de negocio, ¿correcto? Sino que podrían irse acumulando, porque si es que yo no tuve acuerdos de confidencialidad, tengo una falta, pero si además, ¿no es cierto?, no implementé las medidas de evaluación, tengo otra, pero si además traté datos personales sin consentimiento, tendré otra, y si es que los traté y respetando la finalidad que me otorgó en el consentimiento el titular, tendré otra y demás, ¿no es cierto? Estas podrían irse acumulando según el proceso administrativo sancionador que aplique la autoridad con cada una de las empresas. Ahora, si bien esto suena un poco inquietante, sí quiero dejar ese mensaje tranquilizador nuevamente de que le falta al Ecuador todavía camino que recorrer en la protección de datos a nivel autoridades. No tenemos una autoridad que aplique estas sanciones todavía. Y a nivel jurídico, por el reglamento que aún está también pendiente. Esto no quiere decir, y no quiero que lo entiendan como un tranquilo, no pasa nada, ya nos sancionarán en algún momento, sino al contrario. Esta laxitud que hemos recibido por parte de las autoridades es un llamado para que nosotros como empresas responsables de tratamiento de datos personales, ¿no es cierto?, nos vayamos adecuando. Ahora no tenemos el riesgo de sanciones, sin embargo, hay que hacerlo porque es lo, digamos, éticamente correcto, ¿no es cierto? Nadie de nosotros querría saber que nuestros datos personales están a libre disposición de cualquier persona. Entonces, ¿por dónde empezar, cierto? Yo diría que estas son las medidas parche, ¿no es cierto?, que desde la Cámara de Innovación y Tecnología hemos un poco mapeado. Eh, y antes de eso, ¿no es cierto?, les quería compartir que la Cámara de Innovación y Tecnología cuenta con un catálogo de empresas que brindan soluciones de datos personales. Ya más adelante quizá puedan compartirlo en un link, si es que es de su interés quizá acceder a un profesional, sea de derecho, sea de software, sea de certificaciones ISO,
para un poco irse adecuando, o quizás si es que a nivel empresarial ustedes tratan datos eh, sensibles, por ejemplo, datos de niños o datos de salud y demás, en donde necesitan un blindaje un poco más aterrizado, ¿cierto? Pero bueno, ¿por dónde empezar? Primero que nada, el consentimiento informado. Si es que yo no cuento con la autorización de los titulares de la información para tratar sus datos, es la primera gran falla, ¿no es cierto? No solo conseguir el consentimiento, sino asegurarse que la manera en la que nos están dando este consentimiento, como les dije en un inicio, permite identificar que la persona sea la que está dando y cumpla con los requisitos que ya repasamos. Otra blindaje es, como empresa, ya nombrar un encargado de datos personales. Lógicamente, a pesar de que la ley no establece requisitos para un encargado de datos personales, nosotros sugerimos que esté atado sea al área legal o sea a la experticia de protección de datos personales para que lógicamente pueda ir ya implementando estos análisis, evaluaciones y demás dentro de la empresa. Otra medida parche es tener políticas de tratamiento de datos personales. Esto aplica sobre todo, o me atrevo a decir sobre todo, a las empresas que manejan e-commerce, por ejemplo, y a través de formularios web recogen datos personales. Es muy importante establecer una política que explique justamente todo lo que tratábamos, para qué fines serán utilizados la información, qué mecanismos tiene el titular de datos personales para acceder a la información, rectificarla, eliminarla, por cuántos años yo tengo pensado utilizar esta información, o si es que será, por ejemplo, indefinida mientras él quiera continuar utilizando el servicio. Y esta política de tratamiento también la quiero ligar a una política interna de tratamiento de datos personales, es decir, a nivel colaboradores. Sería muy bueno que como empresa se establezca inicialmente, eh, primero, cómo se deben tratar los datos o medidas, por ejemplo, de los que están encargados de las bases de datos. Con toda esta información deben cambiar su contraseña cada tanto tiempo, etcétera, ¿no es cierto? Una política que muestre a la autoridad cómo estamos cuidando esos datos a nivel empresarial, además de implementar medidas de seguridad y evaluación de riesgo. Esto es muy importante. ¿Por qué la ley lo contempla así? Pues como les había mencionado, no es lo mismo o no voy a necesitar el mismo estándar de seguridad si es que mi empresa no maneja un gran volumen de datos y los datos que maneja únicamente son nombre y apellido, por ejemplo. Que si es que tengo un gran volumen de datos y hay un gran riesgo en la información que manejo, pues poseo nombres, apellidos, información financiera, además poseo, no sé, quizá datos sensibles de salud y demás. Obviamente eso va a requerir una protección mayor, un amparo mucho más directo y eficaz. Y otra medida parche, por así decirlo, inicial es firmar estos acuerdos de confidencialidad para los colaboradores que estén realizando tratamiento de datos personales. Estas son, digamos, las que se pueden ya empezar a implementar. Desde la Cámara también vamos, desde la siguiente semana, a sacar un pequeño manual con ejemplos de estos documentos en breves rasgos que servirán justamente también a las pequeñas empresas que no van a adecuar todo su sistema desde el vamos, sino que van a empezar con estos instrumentos jurídicos iniciales, ¿no es cierto?, que, que podrán brindar este blindaje. Entonces, dicho esto, creo que queda un pequeño espacio para preguntas. La CITEC nuevamente agradece a la CAPIC por esta invitación. Como les dije, los datos personales deben cuidarse no por un régimen sancionador o por una presión legal, sino porque es una responsabilidad conjunta de todos. Entonces, dicho esto, adelante y escucho sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andreas.